He trabajado en un restaurante tailandés durante unos años como lavaplatos. Ese era mi trabajo en teoría, pero con el tiempo empecé a asumir más tareas entre el momento en que la gente se iba y el momento en que me contrataban. Llegué al punto en que podía cocinar cualquier cosa del menú si era necesario. Una noche, durante un turno frenético, ayudé a empaquetar algunos pedidos para llevar y los entregué a los conductores de DoorDash, que me estaban esperando afuera. Mi jefe hablaba un español entrecortado, pero es uno de los tipos más divertidos que he conocido. Era difícil estresarse en noches tan ocupadas como aquella, en las que se les olvidaban las palabras y sus chistes resultaban 10 veces más graciosos. Los pedidos de comida para llevar salían volando por la puerta y nosotros tratábamos de seguir el ritmo dentro del restaurante. Nos quedamos sin tripas de cerdo cocidas. Teníamos que enviar un último pedido de un tazón de tripa de cerdo de inmediato. De lo contrario, perderíamos a nuestro conductor por otro pedido y nos arriesgaríamos a que nos dieran una mala puntuación. Le dije a mi jefe que debíamos enviar un mensaje o directamente cancelar el pedido. En lugar de eso, colocó la última tira de tripa de cerdo en el pedido para llevar y lo envió. El tazón debería haber tenido al menos 5 piezas, no una. Sinceramente, no teníamos tiempo para enviar un mensaje y ocuparnos de un solo pedido con 10 esperando en la cocina. Detesté la idea de enviar comida a la que le faltaba el ingrediente principal. Estuve tan ocupado el resto de la noche que se me olvidó por completo. Esa noche no recibimos quejas ni críticas negativas, así que lo olvidamos. La noche siguiente estuve igual de ocupada. Al menos mi jefe cocinó tripa de cerdo extra por la mañana para que no volviéramos a quedarnos sin nada en medio del alboroto. Al final de la noche, me ofrecí voluntario para limpiar y cerrar el restaurante. Confiaba en mí lo suficiente como para hacerlo. Me gustaba hacer la limpieza de final de turno. Mi apartamento estaba a poca distancia a pie, a diferencia de todos los demás que necesitaban el último autobús para volver a casa. Puse algo de música y me puse a trabajar para poner la cocina en orden después de nuestras 2 largas noches de correteos. Terminé y apagué casi todas las luces, listo para irme. La cocina estaba a oscuras y solo la luz de salida me indicaba el camino. Comprobé 2 veces que mis llaves estaban en mi mochila, colgada de mi hombro, y estaba a punto de dar un paso hacia la puerta cuando oí algo. Tenía la sensación de que alguien acababa de dar unos pasos dentro de la cocina. Era extraño. Sabía a ciencia cierta que todo el mundo se había ido. ¿Habría vuelto el dueño a comprobar las existencias y yo no le había oído por encima de mi música? ¿Hola? ¿Jefe?, grité en la habitación a oscuras, con la voz ligeramente temblorosa. Me esforcé por oír, pensando que me lo había imaginado. Justo cuando iba a moverme de nuevo, oí algo detrás de mí. Un sonido de tela moviéndose. 2 manos enormes aparecieron de la nada para rodearme los brazos por detrás con sus largos dedos huesudos. Di un sobresalto y solté un pequeño chillido de miedo, incapaz de moverme por la impresión. Quería correr, pero mi cuerpo se negaba a escucharme. Aquellas manos parecían humanas, pero la piel negra y los dedos puntiagudos no podían ser otra cosa que una criatura de pesadilla. Hubiera deseado que se tratara de un robo en lugar de lo que fuera que estaba a mis espaldas. Volvió a oírse el sonido de la tela. Una bocanada de aliento caliente me movió el pelo cerca de las orejas y se me erizó la nuca. ¿Qué demonios iba a ser esa cosa? No quería que me destrozara por quedarme hasta tarde en el trabajo. Podía hacerme cualquier cosa y nadie se enteraría hasta por la mañana. ¡Diablos! Si no dejaba ningún rastro, nadie se enteraría de que me había matado. Mi cuerpo se estremeció cuando tantas imágenes horripilantes pasaron por mi mente y recé en silencio para que desaparecieran. Pedí tripa de cerdo extra, pero solo me dieron una. La voz llegó justo al lado de mi oído. Me estremecía al oírla tan cerca. Sonaba baja y ronca, imposible de precisar un género. Es que este monstruo tenía uno. No podía creer que pudieran matarme por haber enviado una orden menos. Busqué en mi mente, intentando pensar en algo que decir para salvar mi vida. Cuando no respondí lo bastante rápido, volvió a hablar. ¿Tienes más hoy?, susurró.
Me arriesgué a girar ligeramente la cabeza para ver un rostro de pura oscuridad con una boca que mostraba hileras de dientes blancos que brillaban en la oscuridad. ¿Sí? Dije con cautela. Retiró una mano de mi hombro y escarbó un momento en la oscuridad de su cuerpo. Parecía una figura alta vestida con una especie de tela negra con capucha. La criatura era tan grande que no cabía en la pequeña cocina. Sacó una mano con largas garras mortales y cerró el puño. Extendí las manos con cuidado para aceptar lo que me ofrecía. Algunos billetes y monedas cayeron en mis manos, expectantes, y me quedé congelado en el lugar, confuso y asustadísimo. Un plato de tripa de cerdo, por favor. Tripa de cerdo extra. Susurró con una amplia sonrisa que hizo que mi cuerpo volviera a temblar. Miré alrededor de la cocina vacía sin esperar ese tipo de petición. ¿Ahora?, pregunté sabiendo que era una pregunta tonta. Me apretó el brazo hasta que me dolió un poco. Esta cosa podía destrozarme sin ningún esfuerzo y dejó claro ese hecho. Ahora, por favor. No hizo falta que lo repitiera. Asentí y me metí el dinero en el bolsillo sin comprobar la cantidad. Me soltó el brazo y me apresuré a ponerme a cocinar. Sabía cómo hacerlo todo y ya teníamos casi todo preparado. Solo me faltaba cocer el arroz. Encendí una luz y oí un pequeño silbido. El monstruo no estaba a la vista cuando se encendió la luz, pero no confiaba en que se hubiera ido para siempre. Esto se confirmó cuando saqué la lechuga y oí que pedía que no la pusiera en su tazón. Me apresuré a calentar lo necesario y terminé de preparar el tazón de tripa de cerdo más grande que se había visto en el restaurante. Después de todo, solo teníamos grandes ollas de arroz. Era más fácil hacer un tazón grande. Me aseguré de llenar el tazón con la carne deseada, preguntándole cómo le explicaría a mi jefe la cantidad que faltaba. Cuando todo estuvo listo, miré a mi alrededor tratando de encontrar al monstruo, preguntándome si me lo había imaginado todo. Luz, por favor. Se oyó una voz en algún lugar de la habitación. Me acerqué rápidamente y volví a apagar las luces de la cocina y esperé a que apareciera la enorme criatura que había visto antes. En lugar de eso, una cosa pequeña apareció en la encimera sentada en una silla que tomé del restaurante. Era exactamente igual que la criatura oscura de antes, solo que más pequeña. Solo medía 1,5 metros, si acaso. Manos extremadamente pequeñas y pies diminutos colgando de la silla. ¿Otro tazón vacío, por favor? Hablaba con una voz más suave que parecía la de un niño, pero sabía que seguía siendo la criatura que podía matarme, así que le hice caso. Puse un tazón sobre la encimera y la pequeña cosa se puso a trabajar para llenarlo con parte de su comida, sin un tazón más pequeño de tripa de cerdo. Unas manos diminutas empujaron el segundo tazón hacia mí y dieron unas palmaditas en la encimera. Entonces la criatura empezó a comer, pataleando alegremente. Esta cosa estaba compartiendo la comida que acababa de preparar. Después de venir hasta aquí y pedir comida después de horas, reservó algo para compartir. Todavía sentía algo de miedo hacia lo que fuese que fuera que había irrumpido en el restaurante, pero me estaba costando mucho preocuparme demasiado por mi vida. Yo tampoco había cenado todavía, así que tomé el tazón y empecé a mordisquearlo sin dejar de mirar a la criatura. Comía rápido, pero también actuaba como si la comida estuviera demasiado caliente, lo cual tenía sentido. Si hubiera pedido comida, esta se habría enfriado al llegar a la criatura. Esta podría ser la primera vez que comía tan pronto después de que la comida había terminado de cocinarse. A mitad de camino, a través de la comida, se coloca un poco más de cambio en el mostrador solicitando y huevo. Hervimos los huevos blandos con antelación, así que tomé uno de la refrigeradora. Normalmente se calientan mientras están sentados con el resto del plato caliente. Al monstruo no pareció importarle el huevo frío. De hecho, dudó antes de dar más cambio y pidió otro huevo. Para cuando quedaba el último bocado de carne, el monstruo parecía luchar por terminarlo. Ya había terminado el mío y me había puesto a lavar el tazón.
No tenía sentido desperdiciar unos envases de comida para llevar. Miré por encima del hombro sin ver a la criatura en la oscuridad. Solté un grito muy agudo cuando sentí que algo me tocaba la pierna. La cosa se había bajado de la silla y me extendió el tazón vacío para que lo lavara. Mi corazón volvió a la normalidad y acepté el plato de aquellas manos diminutas. Con todo lavado y fuera, quería irme lo más rápido posible. Sentí un tirón en los pantalones y, con pesar, me agaché para tomar la pequeña mano de la criatura y poder marcharnos. Me di cuenta de que no caminaba lo bastante rápido, así que tuve que levantarla. No era agradable sostener a la criatura. Puede que tuviera el tamaño y la forma de un niño pequeño, pero parecía carne envuelta en tela, sin huesos en el cuerpo, como sostener un asado de cerdo a temperatura ambiente envuelto en plástico. Logramos salir, pero ahora me quedé con un monstruo oscuro y espeluznante en mis brazos, sin saber qué hacer a continuación. Es tarde. No hay más autobuses. ¿Puedo acompañarte a casa? Me ofreció. La cosita se me escapó de los brazos y el cuerpo adquirió una forma más alta, casi como la de un adulto vestido con un disfraz de Halloween. Los pies seguían apareciendo demasiado pequeños para sostener el alto cuerpo. No, está bien. ¿Puedo volver a casa solo sin ningún problema?, dije con las manos por delante, intentando rechazar la oferta lo más educadamente posible. No es seguro. Los monstruos salen por la noche. La cosa respondió en el mismo tono bajo que hizo que mis hombros se tensaran. Después de que pasaron unos segundos entre nosotros, me pareció oír una risa. Se alejó unos pasos y encontró una sombra. El cuerpo se hundió lentamente en la oscuridad para marcharse. No pude evitar hacer una pregunta que me había estado molestando. ¿Cómo es que tienes dinero o una dirección para comprar comida?, pregunté mirando fijamente la boca sonriente que se detuvo para mirarme. Tengo un trabajo, ya sabes. Ser este monstruo come hombres es solo un hobby, pero es mejor no hablar de eso. Ser un monstruo es divertido, pero comer gente puede ser una molestia. Los pasatiempos deben disfrutarse, ¿no crees? De cualquier manera, prefiero comer para llevar, pero cambiaré de opinión si alguien me engaña otra vez con la tripa de cerdo. La forma oscura dijo con una sonrisa, nunca dejando su cara. ¿Entendido?, respondí con la garganta seca. Lo vi alejarse hacia la sombra oscura, rezando para que no volviéramos a vernos en toda la vida. Al día siguiente le dije a mi jefe que había hecho una comida para llevar a casa y le di el dinero de lo que había utilizado. No le importó en absoluto, e incluso me dijo que podía llevarme a casa una comida gratis al final de la noche si era necesario. Al menos eso fue una bala esquivada. Después de ese incidente, empezamos a recibir 2 pedidos a la semana de tazones de tripa de cerdo con más cerdo y más huevos. Volvimos a quedarnos sin cerdo e impedí que mi jefe enviara el pedido corto. Hice el esfuerzo de llamar al número que aparece solo para obtener un texto en respuesta diciendo que estaría bien la espera de más carne de cerdo que se hiciera o que fuese sustituida por un huevo 2. Como el dueño estaba tan ocupado, me dejó encargarme del pedido. Finalmente conseguí que lo enviaran y recibimos una crítica de 5 estrellas esa misma noche. Sinceramente, prefiero quedarme con mi vida que con las críticas. Realmente necesito volver a la escuela y salir de un trabajo que trata con los clientes. Nunca sabes realmente a quién vas a servir. Acaban de escuchar No te quedes sin tripa de cerdo, un archivo compartido por 02321. Como alguien que trabajó en servicio al cliente, déjame decirte, puede ser una verdadera historia de horror, pero nada que ver con esto. Es muy interesante teorizar sobre la identidad del monstruo. Pensaría que es un tipo de yokai del este, y eso te hace preguntarte qué otras cosas hay allá afuera. Aunque probablemente su gusto por la comida tailandesa indique pistas sobre su origen. No creo que le vayan a gustar las recetas veganas. No le olviden dar like si les gustó este relato y suscríbanse y habiliten notificaciones para no perderse de ninguna de nuestras historias.
Por favor, comenten qué les pareció. Aquí termina esta transmisión de terror. Desde la estación les deseamos unas muy buenas noches.